Bueno, creo que estamos grabando, Raúl. Bueno. Espero que la parte técnica salga bien porque estamos también en la curva de aprendizaje, digamos, ¿no? Si no se repite. Si no se repite, esperemos que no sea necesario, pero bueno, Raúl, primero que nada, muchas gracias por aceptar ser parte de este proyecto que bueno, están haciendo y estamos en la parte de tener todos los problemas, digamos, ¿no? Que uno puede tener cuando inicia algo. Como siempre, digamos, ¿no? Cuando uno empieza un proyecto, a ver cómo te dicen, cómo tenés que empezarlo, esas cosas. Primero que nada hay que presentar al invitado, y es Raúl Donangel el invitado. Y yo te iba a presentar como físico nuclear, pero la verdad que en tu carrera has hecho contribuciones en muchas áreas diferentes. Y te voy a preguntar si nos puedes más o menos dar un paneo general de lo que has hecho y si estás de acuerdo con esa definición de físico nuclear. Estoy de acuerdo con que soy esencialmente un físico nuclear. Okay. Pero a lo largo de la vida me he interesado por otros problemas, esencialmente porque la gente con que yo trabajaba en física nuclear tuvo otros intereses y los exploramos juntos. Y eso fue ocurriendo en muchas circunstancias, sobre todo con exalumnos míos que tomaban otros rumbos. Y después te pedían como asistencia, digamos, sí, ¿no? Sí, hay el caso de una alumna que hizo la maestría conmigo y luego decidió que quería hacer el doctorado en computación. Entonces lo que hicimos fue, yo la coorienté resolviendo en forma de computación paralela un problema de física. Entonces fue coorientada junto con alguien de ingeniería de sistemas. Y bueno, este interés tuyo, digamos, no por varias áreas, y eso no fue premeditado entonces. No fue premeditado, fue completamente espontáneo y sin planear. No, pero ¿te parece que tiene eso algún aspecto positivo en el sentido de que uno escucha mucho el concepto de como de polinización cruzada de ideas, digamos, ¿no? De sí. Yo estoy trabajando en un problema usualmente y digo, mira, esta herramienta la puedo aplicar en otro. ¿Te ha pasado eso? Exactamente. Lo que pasa es que las herramientas que usamos, sobre todo la parte de física estadística, se aplican en una cantidad enorme de áreas. Uh-huh. Entonces los conceptos como entropía aparecen tanto en física nuclear, en física cuántica, en sistemas complejos. Y he trabajado en todos esos asuntos. Siempre desde ese punto de vista, digamos, ¿no? De la parte fundamental, digamos, sí, ¿no? Sí, parte fundamental. O sea, resolvemos problemas de física a los que estamos en condiciones de acceder porque conocemos las herramientas. Y si tuvieras que decir ahora, digamos, ¿no? Eso de decir, el atacar muchos problemas diferentes y eso, ¿tenés como alguna estrategia, llamémosle, de decir cómo resolver un problema? Si ponerle a alguien que está escuchando, decir, no quiero decir una receta de cocina, digamos, ¿no? Pero algo puede decir, bueno, esta forma de atacar un problema a mí me ha aportado, digamos, ¿no? Durante mi carrera. No, cuando hay un problema nuevo uno tiene que bajar a tierra y estudiar. Entonces las herramientas las va aprendiendo, las que no conoce las va aprendiendo a medida que va tratando de resolver el problema. No hay recetas entonces, ¿no? Hay que estar abierto y... Sí. Claro, porque uno cuando cae en esas cosas capaz que puede caer tiene solamente una herramienta, digamos, ¿no? Puede ver... No, y la cantidad de herramientas está aumentando. Es verdad. Entonces hay que estar completamente preparado para actualizarse. Claro. O sea, considera que uno es ignorante hasta que consigue entender la herramienta que tiene que usar para un problema. Bueno, entonces volvemos entonces a tu área principal, que es la física nuclear, digamos, ¿no? Si nos puedes explicar de qué hablamos cuando hablamos de física nuclear, porque el término nuclear me parece que está como cargado socialmente, digamos, ¿no? Cuando a alguien le pones esa palabra como que piensa como espontáneamente, no sé, en armas nucleares, reactores nucleares, pero es otra cosa también, digamos, sí. ¿No? La física nuclear. ¿Cómo la entendés vos o cómo la explicarías? Bueno, la física nuclear es la física del núcleo, o sea, de la parte central del átomo. Dependiendo de lo que queremos estudiar, se puede dividir en reacciones nucleares y estructura nuclear. Las reacciones nucleares son, en el fin de cuentas, la herramienta que uno usa para tener información sobre la estructura de los núcleos. Hay que entender que el sistema nuclear es muy complejo. Es casi imposible describir los núcleos en la forma que uno imaginaría, mirando las partículas y viendo las interacciones entre ellas. Uh-huh. Las partículas que forman el núcleo son protones y neutrones.
ellos interaccionan por las fuerzas electromagnéticas y de interacción fuerte, interacción débil, y las gravitacionales que son despreciables. Uh-huh. Pero es un sistema de muchos cuerpos. Y además las interacciones no son bien conocidas. Entonces tenemos un problema muy complejo, que es de muchos cuerpos, no lo suficiente como para estudiarlo por métodos estadísticos directos, como se haría en estado sólido, por ejemplo, y el hamiltoniano, o sea, la interacción entre ellas no es bien conocida. ¿Eso es un conocimiento de el hamiltoniano de las fuerzas, por ejemplo? ¿O? Sí, el hamiltoniano de las fuerzas no es conocido. No, hay teorías que dan, por ejemplo, la interacción de Yukawa, que da una cierta forma que se obtiene suponiendo que en la interacción entre dos nucleones lo que se hace es intercambiar piones. Eso sería una fórmula analítica, pero hay muchos otros procesos más complejos que no están incluidos en él. Como no podemos resolverlo exactamente, lo que hace la física nuclear en la mayoría de los casos es recurrir a modelos. Se ven los aspectos esenciales del fenómeno que uno quiere estudiar. Por ejemplo, si uno estudia un núcleo, cómo se excita, ese núcleo puede excitarse por vibraciones o rotaciones. Eso es lo que se llama el modelo colectivo del núcleo. Pero eso da solamente una pequeña parte de las posibles excitaciones. Otras son, como en el caso del átomo, que los electrones pasan de un nivel de energía al otro, los protones o los neutrones pasan de un nivel de energía al otro. Eso se puede estudiar a través del modelo de capas, y así sucesivamente. Entonces no hay ningún modelo que describa todos los fenómenos. Entonces, de acuerdo al fenómeno que uno tiene que estudiar, aplica el modelo más cercano o modifica uno ya existente para que se aplique ese caso. Para explicar un poquito esto de los modelos, digamos, ¿no? En los modelos lo que uno hace es, se hace una idea mental, digamos, ¿no? De cómo es que está funcionando y trata de bajar eso a una fórmula matemática o de algún tipo de herramienta matemática en general, digamos, ¿no? O computacional o lo que sea. Digamos, sobre todo computacional. Sobre todo, ok. Eso no se resuelve analítico, o sea... No. A no ser problemas de libro, digamos, ¿no? No, solo los problemas de ejercicios. Claro, los problemas de ejercicio, bueno, física de Estados Unidos es a veces parecido, digamos, ¿no? Que uno los problemas típicos, digamos, ¿no? Más simples como para entender los fundamentos los puede hacer analítico, pero después los problemas reales hay que calcularlos computacionalmente, digamos, ¿no? Sí. Bien. Digo, y esta cuestión de plantear modelos y teorizar y pensar el núcleo, digamos, es un área activa todavía, digamos, se sigue haciendo... Sí, la física nuclear funciona así. Funciona así. Por ejemplo, estamos estudiando colisiones con litio 6. Consideramos que el litio 6 es un aglomerado de dos núcleos, un núcleo de helio y un deuteron. Uh-huh. O sea, la partícula alfa, o sea, el núcleo de helio tiene 2 protones y 2 neutrones. El deuteron tiene un protón y un neutrón. Los dos juntos forman 3 protones y 3 neutrones, que es el litio. Pero para estudiar, por ejemplo, cómo se rompe el litio cuando hay una colisión, consideramos que el modelo que estamos aplicando es de 2 aglomerados, 2 clústeres. Entonces, resolvemos ese problema, pero sabemos que hay... eso es un nivel de aproximación. Claro. Y lo que hacemos es, hacemos los cálculos, hacemos predicciones y comparamos con los datos experimentales. Perfecto. Entonces, la validación del modelo no es que sea lindo, sino su capacidad de explicar y predecir los resultados observados. Y bueno, Raúl, empezaste en esta área, ¿en qué año más o menos? Y si me puedes contar... ¿qué fue lo que te llamó la atención, digamos, ¿no? Para después decir, dedico mi carrera y buena parte de tu vida a esto, ¿no? Porque imagino que desde Uruguay, capaz que, no sé, en ese momento capaz que no era un tema tan popular, digamos, ¿no? Hoy ya es raro, digamos, ¿no? Cuando uno dice que estudia física o que estudia algunas cosas, no sé en ese momento cómo era el ambiente, digamos, ¿no? ¿Qué se hablaba de la física nuclear en Uruguay o en el mundo? Como muchas cosas en la vida, fue por... accidente. Entré al Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería y como ayudante,
y mi idea era trabajar en estado sólido, porque yo estaba haciendo ingeniería, estaba ya en creo que cuarto o quinto, y estado sólido era lo más cercano a la ingeniería electrónica, que es lo que estaba estudiando. Okay. Pero había un físico nuclear que recién había llegado al país, era Néstor Asís, que acaba de fallecer hace un año, que me eligió a mí junto con otro colega, Félix Martí, para que estudiáramos física nuclear. Y nos dio un libro. Entonces, esencialmente para tenerlo contento, nos pusimos a estudiar ese libro. Y bueno, Félix Martí se dedicó a la astronomía después, pero a mí me gustó física nuclear y quedé enganchado en el tema y quedé estudiando, inclusive después de que él se fue del país. Entonces, cuando me tocó el momento de salir a hacer el doctorado al exterior, elegí ese tema. Ahí ya buscaste particularmente, quiero seguir en física nuclear. Sí. Ok. O sea, no fue nada premeditado, fue simplemente encontré algo que resultó que me gustó. Fue un accidente feliz entonces, digamos, se podría decir. Sí, creo que podría haber sido feliz también si hubiera quedado en estado sólido. Bueno, puede ser, sí, puede ser. Está bien. Y eso, ¿y cómo se veía en ese momento la física nuclear? Porque no quiero decir que fuera un tema nuevo, digamos, ¿no? No, pero era un tema muy vigente y en ese momento la física nuclear era prácticamente toda la física. En los años 50, 60, si uno mira los artículos que aparecían en el Physical Review, que todavía no estaba separado en áreas, la mayoría de los artículos eran de física nuclear. En ese momento era todavía, pensándolo como el punto de vista tecnológico, sí. Siempre pasa eso, cuando aparece una tecnología nueva, parece que decir, vamos a resolver todo con esto, digamos, sí. ¿No? Imagino que capaz que pasaba algo parecido con... Sí, entendía que esa era la punta de la tecnología. Claro. Y que la solución a los problemas energéticos era a través de los reactores. Y bueno, y toda la defensa militar estaba concentrada en la producción de armas atómicas. Eso pone un montón de recursos atrás, digamos, ¿no? De todo. Sí, hubo una gran cantidad de recursos. Eso, entonces era como la promesa, digamos, ¿no? Capaz que podemos trazar un paralelismo con lo que es a veces capaz la inteligencia artificial ahora, digamos, ¿no? Que yo veo que como que los chicos ahora es tipo, inteligencia artificial como que parece que va a resolver todo y yo digo, bueno, puede ser, pero vamos a esperar a ver cómo evoluciona, digamos, La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que puede ser usada y puede cambiar completamente la forma como se enseña, por ejemplo, que puede llevarse a que cada estudiante tenga un tutor especializado en su caso, que analice los errores que él hace, le enseñe a corregirlos. Entonces, todo eso es posible con la inteligencia artificial. Puede dar un cambio de paradigma en la enseñanza. En la enseñanza seguro, me parece, ¿no? Que creo que ya lo está teniendo. Creo que todavía no, pero tiene el potencial de serlo. ¿Has experimentado con inteligencia artificial, no sé, ChatGPT y esas cuestiones? ¿O? Sí, pero no en ninguna aplicación con enseñanza. Pero he leído sobre lo que estaba contando, de posibilidades de tener una tutoría personalizada para cada estudiante. Sí, eso me parece que es algo totalmente posible. Sí, mis experiencias con ChatGPT no fueron muy buenas. ¿No? No, porque no está diseñado para dar respuestas correctas. Está diseñado para dar las respuestas que uno esperaría. Entonces, si uno le hace una pregunta concreta, yo le pregunté, ¿cómo puedo calcular la cantidad de formas en que puedo dividir un segmento en pedazos del tamaño 1, 2 y 4? Sí. Entonces, me da un programa en Python que me resuelve eso y me dice, y le pregunto, ¿cuánto me da si el segmento es de longitud 12? Me dice un número que está equivocado. Entonces le digo, está equivocado, y entonces me dice otro número. Le digo, está equivocado de nuevo, y dice, tenés razón, es este número, ahí está bien. Ahí le pregunto para 13. Y nuevamente hace varios errores. Finalmente deja de equivocarse. Pero lo que aprendí es que uno no puede confiar directamente
en las respuestas que las da, respuestas digamos, que ¿no? da. Sí, totalmente. He tenido una experiencia bastante parecida. Lo que me da la impresión a mí es que cuando le pregunto cosas muy generales, por ejemplo, yo trabajo en física de estado sólido, y si le pregunto cosas de química, que usualmente son cosas bastante básicas de química que yo no entiendo o que no me acuerdo bien, digamos, ¿no? Cuando le pregunto esas cosas como que me responde bien, pero si me voy más a lo específico, digamos, ¿no? Lo que yo trabajo, ahí me dice cualquier cosa. Bueno, ahí es muy poco confiable. Las alucinaciones, ¿no? Las famosas alucinaciones. Cuando ¿sí? empiezan a dar referencias que no existen. Exactamente. Por ejemplo, que parecen verdaderas, pero claro. Ese creo que es el peligro más grande, digamos, ¿no? Porque, digo, lo estructura de una forma tan correcta y tan linda que a uno le parece que está bien, digamos, sí, ¿no? Si no está muy atento... Sí, está diseñado para responder lo que uno espera que responda. Claro. O sea, estadísticamente. Bueno, esa es una de las áreas en las que me gustaría meterme de a poco, digamos, ¿no? En las cuestiones, pero... Sí, sobre todo para alguien que está dedicado a la enseñanza, creo que es una herramienta que hay que explorar con mucha atención. Bueno, volviendo a la física nuclear, Raúl, las dos grandes como titulares o conceptos, digamos, ¿no? que uno más escucha son fisión nuclear y fusión nuclear. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de ellas? Capaz que empezamos por la fisión. Bueno, la fisión es cuando por algún mecanismo un núcleo se divide en dos núcleos o más que se separan. En general eso ocurre con los núcleos muy pesados, tipo uranio, plutonio, neptunio. Y a veces es espontánea, o sea que el núcleo, sin que nadie lo excite, decida de separarse en dos pedazos. Eso se llama la fisión espontánea. Y la otra cuando es inducida, sobre todo cuando llega un neutrón, le da energía al sistema y hace que el núcleo se divida. Es como una bala, digamos, ¿no? El neutrón ahí. Sí, claro. Sí, no tiene por qué tener mucha energía. Simplemente cambia el núcleo porque pasa de ser uranio 238 a uranio 239, que es diferente. Ahí se separa en dos. El 239 imagino que capaz que es mucho menos estable que el 238, entonces la probabilidad de fisión aumenta, sería ahí. Y esos pedazos que salen tienen carga, porque dividen los protones del núcleo de uranio, entonces se repelen. Y se repelen con mucha energía porque las cargas son grandes. Y esos son del orden de 200 millones de electronvolts, que eso es del orden de 10.000 veces o 10 millones de veces mayor que las reacciones químicas. Ese efecto hace que la energía disponible debido a la fisión del núcleo sea muchísimo mayor. Claro. Cuando decís reacciones químicas estás pensando como en la rotura de un enlace, digamos, ¿no? De una molécula o lo que sea. Quemar carbón, por ejemplo, quemar. Claro, ok. O la explosión de la dinamita. Las reacciones químicas exotérmicas que liberan energía del orden de 1 millón o 10 millones de veces menores que las que se obtienen cuando apenas se divide un núcleo en dos. Claro, por eso estoy pensando ahora, es como que las plantas de carbón uno las tiene que estar tirando cantidades enormes de carbón constantemente, mientras que las plantas nucleares con una cantidad relativamente pequeña, digamos, ¿no? De material nuclear puede la planta funcionar durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y ya mencionaste el uranio 238, digamos, ¿no? Que es el combustible, digamos, ¿no? Que se usa en las centrales nucleares. Se puede usar el uranio 238. En ese caso, la fisión ocurre cuando llega un neutrón de muy baja energía. Para que el neutrón tenga baja energía hay que moderarlo, o sea, bajarle la energía hasta que llegue a valores cerca de la temperatura de la energía térmica. Y para eso es necesario usar agua pesada, o sea, óxido de deuterio. Y eso hay que sacarlo del mar, por ejemplo. Hay gran cantidad. Uno estima que la cantidad de energía que tiene el deuterio asociado a 1 metro cúbico de agua de mar es equivalente al de ese mismo volumen de gasolina. A ver, ¿cómo? A ver si me puedo repetir eso. La cantidad de energía que uno obtiene a partir del deuterio que hay
en 1 metro cúbico de agua de mar es equivalente al de ese mismo volumen, pero de gasolina. O sea, claro, no hay un problema de abundancia, de abundancia del deuterio. Pero sí de que hay que separarlo físicamente del hidrógeno normal. Entonces eso requiere instalaciones adecuadas. Ok, es un proceso muy complejo ese, digo. Es complejo y pocos países lo hacen. La alternativa es usar el uranio 235, que fisiona con los neutrones normales, pero que existe en una proporción muy baja en la naturaleza. Recuerdo bien, es 0.7%. Entonces ahí el problema está en... 0.7% del uranio total. Del uranio total. O que el uranio ya en sí no es un elemento muy abundante, digo. Hay bastante. ¿Hay bastante? No ese es el problema. El problema es separarlo. Y el proceso de separación del uranio 235 del 238 es tecnológicamente muy complicado y muy costoso desde el punto de vista energético. Hay varias formas. La que más se está usando actualmente es la por centrifugación, simplemente porque la masa del uranio 238 es menor que la del 235. Entonces, cuando uno lo pone a girar, una mezcla de moléculas que contengan el uranio en suspensión, van a salir más hacia afuera las del 238 que las del 235. Claro. Y físicamente quedan separadas ahí. Sí, físicamente. La otra es por difusión a través de membranas. La velocidad de difusión va como la raíz cuadrada de la masa. Entonces ahí también esa pequeña diferencia de 235 a 238 hace que pase más rápidamente el 235. Y bueno, para tener reactores hay que llegar por lo menos a 3 o 4%. O sea que para tener una masa, digamos, ¿no? de uranio que uno pueda decir, esto lo puedo usar dentro de un reactor como combustible nuclear. Sí. Lo mínimo que puede tener es de ese orden, 3-5%. 3-5%. Pero se llega a 95%. En el caso de los submarinos nucleares hay que enriquecerlos hasta esa cantidad. O sea, es casi completamente todo 235. O sea, uno puede imaginarse la cantidad de veces que tiene que hacer ese proceso de enriquecimiento de a capas. Claro. O sea, y tenés que gastar una cantidad de energía tremenda, digamos, ¿no? Para llegar a esos niveles de pureza, imagino. Sí. También. Bueno, originalmente en Oak Ridge, que fue donde se construyeron los combustibles para las primeras bombas atómicas, se usaba difusión a través de membranas. Actualmente se usan, como dije, centrifugación. Creo que Israel usa un procedimiento mucho más sutil, que es tener un haz de uranio que va pasando delante de un láser, que está sintonizado para excitar al 235 y no al 238. Por la pequeña diferencia isotópica de los niveles de energía atómicos, uno puede conseguir esa separación. Eso creo que es el procedimiento más inteligente. Claro, pero eso estamos hablando de algo nuevo. Bueno, relativamente no. Es el último de los tres que mencioné. Okay. Si nos metemos ahora en el tema de la seguridad, digamos, ¿no? de la energía nuclear, porque a mí siempre me da la sensación de que por un lado la gente que trabaja en energía nuclear dice no, es una energía segura, pero me parece que como que los llamados desastres, digamos, ¿no? nucleares que han sucedido, como que de alguna forma le han dado como una mala prensa, digamos, ¿no? a la energía nuclear. No sé si estás de acuerdo con esto que estoy diciendo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, los accidentes son catastróficos. Por suerte ocurren cada muchos años. Sí. O sea, los últimos fueron Fukushima en el año 11 y creo que Chernobyl en el año 86. Sí. Y los dos fueron desastres muy grandes, que no solamente costaron vidas, sino daños enormes a la región donde ocurrieron. Hay otra cantidad de accidentes menores, pero no sé, habrá que evaluar
si uno considera que la energía nuclear no contribuye al cambio climático, directamente al menos, si la letalidad producida por la producción de energía es mayor o menor que con las energías convencionales. Digo, porque hay un argumento que se hace muy seguido, yo creo que tiene algo de razón, en el sentido que dicen, bueno, mirá, vos tenés cientos de plantas de generación nuclear que han funcionado por décadas y tenés desastres mayores del orden de 3, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, las plantas, por ejemplo, de carbón, es como que no estoy seguro de si han tenido desastres tan grandes, pero constantemente están liberando gases de dióxido de carbono que, si vos haces la cuenta, pueden tener un impacto mayor, pero al estar como más diluido en el tiempo, parece como que no nos damos cuenta y nos acostumbramos y lo aceptamos, digamos, por ¿no? eso es algo que la sociedad tiene que discutir y decidir. Digo, no es blanco y negro, hay que sopesar todos los argumentos a favor y en contra de cada una de las opciones. Claro, no, y pensar también de que, bueno, la producción de energía en general es un, ¿cómo llamarlo? Es un mecanismo, llamémosle antinatural, digamos, ¿no? O sea, tecnológico, pues se podría decir, que va a tener un costo ambiental, digamos, ¿no? No existe la generación de energía con costo cero, ambiental cero, me parece, ¿no? Bueno, no sé si la energía eólica y la solar. No, yo diría que tampoco. Porque hay que hacer también el cálculo de cuánta energía se necesitó para fabricar. Exacto, digamos, ¿no? Los paneles solares. Sí, no, digo, el silicio, digamos, no hay que sacarlo de algún lado, hay que minarlo, hay que llevarlo, hay que refinarlo. Sí. Digo, se habla también de que algunas de las tecnologías de las aspas, digamos, ¿no? Bueno, la generación de los molinos, digamos, ¿no? Que terminan siendo positivas en carbono, digamos, ¿no? Sí, un montón de cosas así. Hay que hacer un análisis objetivo. Claro, y con números, digamos, ¿no? Con números, no con ideas que uno tiene. Sí. Y que además ese análisis es muy complicado porque, digo, hay muchas puntas para analizar, me parece, ¿no? En esas cosas y hay que como que meterse profundo en el tema. Sí. Yo no soy especialista en el asunto, pero es algo que hay que dar la discusión lo más amplia y abierta posible. Raúl, y te quería preguntar, a mí la verdad que en la parte de energía nuclear, una de las cosas que más me preocupa es la parte de los desechos nucleares, digamos, ¿no? ¿Cuántos desechos se producen? ¿Qué tan nocivos son? Bueno, los residuos de un reactor nuclear son altamente radioactivos y quedan radioactivos durante siglos. Siglos estamos hablando. Wow. Siglos o milenios. Porque son núcleos radioactivos que tienen vidas medias que pueden ser muy elevadas. Los que tienen vida media corta enseguida desaparecen, pero quedan los de vida media larga que pueden persistir durante mucho tiempo. En este momento la mayor parte de los residuos se mantienen en piscinas que quedan al lado del reactor. O sea que no se está postergando la resolución del problema. Hay varias ideas. Una es usar terrenos que se sabe que son geológicamente estables y enterrarlos allí. Por ejemplo, creo que en regiones que hay capas muy grandes de sal, entonces allí se podrían hacer galerías y poner los tanques con los residuos y almacenarlos en principio para siempre. La mejor forma de hacerlo sería meterlos adentro de la tierra y que se mezclen en el magma, que ya es radioactivo de por sí. Así que ahí no haría ninguna diferencia y desaparecerían de la superficie de la Tierra. Claro, pero ¿qué tan profundo tenés que ir para...? Esas son ideas que se discuten. O sea, eso sería lo ideal. No quiere decir que sea en este momento alcanzable. No, al día de hoy no es tecnológicamente viable hacer eso. Bueno, pero podría ser una solución. Okay. Sí. Okay. Pero según entiendo también hay mucha investigación en tratarlos, digamos, no químicamente o de alguna forma para ver. No químicamente. No químico. Lo que se puede hacer es
irradiar con aceleradores esos núcleos radioactivos para que haya reacciones nucleares que los transformen en no radioactivos. Eso es el tratamiento a través de aceleradores de los residuos nucleares. Esa es un área que está en investigación actual. Me suena muy costoso eso, no sé si... Sí, porque significa usar de aceleradores enormes de mucha intensidad de corriente para tratar los residuos nucleares. Como idea es extremadamente interesante. Y ahí uno usa todo lo que está estudiando de reacciones nucleares. Pasamos ahora entonces a la parte de la fusión nuclear. ¿De qué hablamos ahora cuando hablamos de fusión nuclear? Si nos puedes orientar un poco. Sí, la fusión nuclear es el proceso inverso. Es cuando tenemos dos núcleos y los juntamos y se transforman en un único núcleo que tiene todas las partículas de los dos núcleos anteriores. Y eso ocurre sobre todo para los núcleos muy livianos. Por ejemplo, deuterio, hidrógeno, tritio. O sea, los isótopos más livianos que existen en la naturaleza. Y eso es porque a medida que aumenta el número de protones, o sea, la carga de los núcleos, aumenta la repulsión coulombiana. Y eso hace que haya una fuerza muy grande que hay que vencer para que los núcleos se puedan juntar. Y cuando están a poca distancia, ahí hay una nueva fuerza, que es la interacción fuerte, que los atrae y es la que lleva a la fusión. Entonces lo podemos ver, el mecanismo es que hay una barrera de potencial que hay que atravesar para poder llegar adentro a la región en que los dos coexisten formando un núcleo único. Y ese efecto hace que haya que tener energías cinéticas de choque grandes. Eso ocurre naturalmente en el Sol y en las estrellas en general, porque ahí las temperaturas son muy altas y en el interior, en la parte central, son del orden de decenas de millones de grados. Y no digo Celsius o Fahrenheit. No importa. Pero ahí ocurre naturalmente. Pero en las estrellas esas temperaturas son obtenidas por la gran compresión que es provocada por la atracción gravitacional. En la Tierra no tenemos nada que pueda hacerlo, hacer que las partículas tengan mucha energía. Entonces la forma es o con aceleradores o de alguna forma consiguiendo que se formen esos átomos a temperaturas tan grandes que la energía cinética de ellos sea suficiente como para que al chocar atraviesen la barrera de potencial. Ok, por eso es que se habla que los generadores de fusión funcionan al orden de los 100 millones de grados o una cosa así. Sí, es necesaria una temperatura muy alta para conseguir esa energía cinética. Y hay esencialmente dos mecanismos que se están estudiando en este momento para conseguir la fusión. Uno son los tokamaks, que es un plasma al cual se le... Eso es un modelo, digamos, ¿no? No, no es un modelo. No es un modelo. Son aparatos. Eso te iba a decir, es un modelo de plantas, sería. Sería un modelo de planta. Ahí va. Son toros que están... No animales, toros no animales, digamos, ¿no? Toros matemáticos, geométricos. Ahí va. En los cuales está el gas de las partículas que queremos fundir. Hacemos que pase una corriente muy grande para que se forme un plasma a temperatura muy alta y ahí se realiza la fusión. Los principales que conozco están en Inglaterra, que ya tiene 40 años y que el año pasado llegó a la cantidad máxima de energía producida en algunos segundos. Uh-huh. El otro que está todavía en construcción es el ITER en Francia, que también está basado en ese principio de un toro en el cual hay un plasma que es calentado por una corriente eléctrica.
Y la otra forma que se está estudiando es la que apareció creo que hace 2 años de Lawrence Livermore Lab, Estados Unidos, que es el de fusión confinada. Y lo que se hace es se coloca una pastilla que tiene adentro esencialmente deuterio y tritio, que son las partículas que uno quiere fundir, y con una cantidad de láseres de muy alta potencia, creo que del orden de casi 200, se le calienta esa píldora hasta que llegue a temperaturas tan altas que se produzca la fusión. Y la presión de radiación es la que lo mantiene confinado. Claro, y con esa como que fue, según recuerdo yo, fue la primera vez que se logró sacar más energía de la que se puso, o así era que lo vendían por lo menos. Sí, pero hay que ver qué es la energía que se pone y cuál es la energía que sale. Hay un asterisco, digamos, ¿no? Ahí en los dos lados. Porque lo que hicieron fue medir la energía que llegó en forma de radiación de los láseres y la energía producida en las reacciones nucleares que se originaron. Y esta segunda era mayor que la primera. Pero cuando uno piensa en el rendimiento de una planta, lo que debería pensar es cuánta energía eléctrica entra para hacer operar la planta y cuánta energía eléctrica sale. Los láseres tienen una eficiencia muy baja, del orden del 1%. O sea que en realidad la cantidad de energía que se le dio, que hubo que darle al sistema para que se produjera ese confinamiento y explosión, es 100 veces mayor de la que usaron para calcular, digamos, ¿no? Que la que usaron del lado derecho de la ecuación. Claro. Y esa energía nuclear producida no fue usada para producir energía eléctrica. Sabemos que cuando se quiera hacer un reactor de fusión, esa energía va a tener que ser transformada en energía térmica, esa energía térmica en energía eléctrica, y esos son todos procesos que tienen eficiencias menores que 1. Entonces, en este momento lo que entró fue una gran cantidad de energía y no salió nada de energía eléctrica. Cuando haces el neto total, digamos, ¿no? Cuando uno hace la cantidad de energía eléctrica que entró y la que salió, es una cantidad grande, del orden de 250 megajoules, y lo que salió de energía nuclear es 3 megajoules, pero lo que salió de energía eléctrica es 0. ¿Te parece entonces que tiene algún tipo de futuro esta tecnología o...? No, hay que seguir investigando. Claro, porque uno podría pensar, bueno, capaz que los láseres utilizados se podrían aumentar su eficiencia o algo por el estilo. Es lo que se está haciendo. Eso es una de las puntas, digamos, sí, ¿no? Hay empresas privadas que están invirtiendo en construir aceleradores que pueden provocar esa concentración de energía en una región pequeña. No con láser, sino con partículas, por ejemplo. Hay muchos proyectos, y eso inclusive de empresas privadas. Lo que yo conté de la experiencia que ocurrió hace 2 años fue de un laboratorio federal de Estados Unidos. Entonces, se podría decir que eso se podría considerar que fue un hito científico, capaz sí, pero tecnológico, capaz que un poco más discutible, se podría decir. Sí. O sea, por ese camino para hacer una planta de generación, probablemente no. Pero nadie está tratando de hacer una planta de generación. Ese proyecto ITER que está acabando de ser construido en Francia no tiene ninguna parte que produzca energía eléctrica. Es solamente para producir energía nuclear y después, eventualmente en un proyecto mucho más avanzado, se va a tratar de transformar esa energía nuclear en energía eléctrica. Que no es trivial. Sí, me imagino, seguramente no. Hay que absorberla esa energía. Claro, pero digo, todavía se sigue trabajando, entonces según entiendo, en la parte de qué principio físico va a estar atrás de la planta de funcionamiento. Sí. Según lo entiendo yo, es como que hay varios que están compitiendo ahora y eventualmente capaz que uno podrá ganar. Sí. Realmente eso sería una solución a largo plazo para los problemas de energía. Claro, porque esa energía sí que es limpia, digamos, ¿no? Podríamos decir. Es más limpia, ¿no? Porque, de vuelta, cuando uno tiene la fusión nuclear,
salen partículas, sobre todo neutrones, que impactan en las paredes y la activan, o sea, la transforman algunos materiales en radioactivos. Entonces, hay reacciones nucleares, o sea, nunca va a ser completamente limpia. Claro, es más limpia, pero no es inocuo, digamos, ¿no? De decir, si tuvieras que elegir entre una de estas tecnologías, ¿te animás a decir alguna de esta va a ganar o todavía ninguna de ellas es viable? Cuando comencé a hacer el doctorado, mi orientador académico era un físico de plasmas. Y le pregunté cuánto faltaba para tener un acelerador de fusión, un reactor de fusión. Me dijo 30 años. Cuando acabé el doctorado y me fui a despedir de él, le hice la misma pregunta y me dijo 30 años. ¿Y esto fue hace cuánto? Eso fue hace 40 años. Ok. O sea que no tenía razón, digamos. No, y todavía se habla de 30 años. Todavía se habla de 30 años. Claro. O sea, la broma es que la energía de fusión es la energía del futuro y siempre lo va a ser. Pero yo tengo confianza de que eventualmente tal como ocurrió con las herramientas en biología de seleccionar un pedazo del DNA y sustituirlo por otro, el CRISPR, que cambió el paradigma del trabajo en genómica. Puede ocurrir algo semejante en el área de energía nuclear por fusión. Claro. Entonces, hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando y eventualmente va a pasar un descubrimiento disruptivo, digamos, ¿no? Que pueda... Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Bueno, Raúl, cambiando un poco de tema ahora y entrando en el tema de armas nucleares y guerra nuclear, que ahora está un poco, o estuvo un poco más sobre el tapete con la película Oppenheimer, ¿no? No sé si la viste, ¿te gustó? La vi, ¿Qué te pareció? Me pareció bien. Hay cosas que no sé si son ficción o lo parecen. Por ejemplo, el hecho de que Oppenheimer trató de envenenar a su director de tesis. Sí, lo había escuchado varias veces eso, pero no sé. A mí me sorprendió, yo nunca lo había escuchado. Sí, yo lo había escuchado varias veces. Sí. No sé si es verdad. No sé si es verdad, pero bueno, es algo que se dice, ¿no? Sí. Capaz que es una de esas leyendas que se repiten tantas veces que termina siendo verdad, digamos, ¿no? Sin serlo. Bueno, no sé lo que hay de verdadero en la historia, pero realmente el esfuerzo que hubo allí, que es muy interesante ver la descripción que hace Feynman del trabajo en Los Álamos. Fue una empresa gigantesca. Y realmente consiguieron resolver problemas tecnológicos tremendamente difíciles en muy poco tiempo. A mí me sorprende mucho eso, el tiempo en el que hicieron ese avance. Me parece una cosa que no sé, como que no tiene sentido, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que es una cuestión como que estaba la motivación y los recursos atrás de eso, digamos, ¿no? Sí, ahí hay que ver cómo hizo Truman para conseguir ese dinero. Sí, no sé de cuánto dinero estamos hablando hoy en día, pero... Son miles de millones de dólares. Que no es fácil que pasen desapercibidos en un presupuesto especial de Estados Unidos. Sí. Y desde el punto de vista, llamémosle técnico-científico, ¿te pareció que está bien, digamos, ¿no? De cómo se trata el tema del desarrollo de la bomba nuclear? O sea, no sé si reparaste particularmente en esto. Sí, creo que lo que describen de los cálculos que estaban haciendo me pareció todo muy bien estructurado. O sea, sin duda que tuvieron asesoramiento de científicos. Sí, me imagino. Pasando más como a la parte ética, digamos, ¿no? de la física nuclear y, llamémosle, la investigación en general, digamos, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre la responsabilidad de los científicos en el control de las armas nucleares y la promoción de un uso pacífico de la tecnología nuclear? ¿Crees que los investigadores deben tener un papel activo, digamos, ¿no? en esto? Los investigadores le han dado a las autoridades políticas el control de las armas nucleares. O sea,
no pueden incidir directamente. Está el boletín de los científicos atómicos, que en la carátula tiene siempre un reloj, que es el número de minutos que faltan para la medianoche. Uh-huh. La medianoche sería el momento que explota la bomba. Y siempre anda 3 o 4 minutos antes. Realmente el control de las armas nucleares es un problema que personalmente me preocupa mucho, porque están muy diseminadas, más de lo que es deseable. Por suerte en América Latina o América del Sur en general no hay armas nucleares, pero hay muchos países que las tienen. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Israel, Pakistán, India, China. Y me preocupa la posibilidad de que un líder que se sienta amenazado, que esté perdiendo una guerra y tenga armas nucleares, desate una guerra nuclear. ¿Te parece que es una posibilidad? Me parece que es una posibilidad que me preocupa. ¿Te preocupa? Ok. Sí. ¿Te da miedo eso, podríamos decir? Me da miedo porque cuando explote esa bomba va a desaparecer la civilización como la conocemos. Depende de la intensidad de la confrontación. Pero cuando estaba la URSS y Estados Unidos, lo que se decía es que vendría un invierno nuclear. O sea, la cantidad de... En caso de una guerra nuclear generalizada, estamos hablando Sí. de, o sea, una cantidad de masiva, digamos, ¿no? de explosiones nucleares. Sí. El problema es que una vez que se lanza la primera, es difícil saber hasta dónde va a llegar la retaliación. Claro. O sea, la escalada, digamos, ¿no? Una vez que se lanza la primera, no se sabe dónde termina. Sí. Ya oí la declaración de un general americano que decía que él quería que si hubiera una guerra nuclear, el último sobreviviente fuera americano. No entendí. Que el general dijo Sí. que si hubiera una guerra nuclear, quería que el último sobreviviente fuera americano. Para eso él era ganar la guerra. Era ganar la guerra. Pero eso Ok. significa que desaparece la humanidad. Sí, claro. Por eso hay... Claro, saber... Me está preocupando de que las herramientas que se habían construido para el control de las armas nucleares se están desactivando. ¿Cuáles serían esas herramientas? Los tratados de control recíproco de las bombas, del número de bombas, de las instalaciones. Herramientas políticas estamos hablando, digamos. No, son técnicos. Son técnicos de un país que van a ver inspeccionar las bombas del otro. O sea, hubo un periodo en que se estaban desactivando las armas nucleares y transformando el combustible, transformando las bombas en combustible para reactores. Por lo que entiendo, ese proceso ha desaparecido. Y lo que queda ahora es separación en secreto. Separación. ¿A qué te refieres con separación? ¿Separación? Separación, uno no entra en el país del otro. Ah, ok. O sea, se aíslan, mantienen el secreto. O sea, el número de bombas que vos tenés solamente lo sabes vos de alguna forma. Creo que la situación actual es esa. Que no, Claro. no hay un chequeo contable de la cantidad de bombas que hay. Puedo estar equivocado, pero la impresión que tengo es que se está yendo en esa dirección. Bien. ¿Te parece que puede haber una... Digo, porque la cantidad de armas nucleares que están activas hoy en día es mucho menor que el pico, digamos, ¿no? Sí. ¿Te parece que puede haber una nueva escalada y una nueva como... es una nueva competencia entre los países para generar nuevas bombas nucleares o No sé, no sabes? no sé.
sé que no están desapareciendo. O sea, ese proceso de desactivación, la cantidad que había era suficiente para destruir 10 veces la Tierra. O sea, que haya bajado un factor 10 significa que igual alcanza para destruir a la Tierra, ¿no? Ok, es una buena forma de verlo, eso no lo había pensado así, está bien. Y eso sí lo hubieran reducido al 10%. Y no es el caso. No es el caso. Y una cosa que siempre me pregunté de la gente que trabaja en física nuclear y esas cosas así, digo, si bien vos no trabajaste directamente, creo yo, en el desarrollo, digamos, ¿no? de tecnologías nucleares o de armamento nuclear, cuando uno trabaja en esas cosas, ¿estaba como en tu cabeza, como en segundo plano, digamos, ¿no? Una posible aplicación de lo que vos estás haciendo para esas cosas? No, en absoluto. O sea, simplemente... No, lo que yo hacía era física básica. Claro, hacía física fundamental. La física que hago es más bien para entender los mecanismos de producción de energía en las estrellas. Esas reacciones como la que mencioné del litio 6 son reacciones importantes desde el punto de vista astrofísico. Bueno, Raúl, como para terminar ya, digamos que has tenido una trayectoria muy vasta y muy rica, digamos, ¿no? En experiencias científicas. Yo quería preguntarte si podrías compartir algún resultado o concepto, ya puede ser algo que hayas hecho vos, digamos, ¿no? Un descubrimiento tuyo, o en general que hayas visto de otra persona, digamos, ¿no? Que aún te sorprenda hasta el día de hoy. Algo que vos digas, no puedo creer que esto haya pasado y que se haya avanzado, digamos, ¿no? en este sentido. Bueno, lo que más me ha sorprendido es cómo cómo ha crecido la cantidad de fenómenos nucleares, fenómenos diferentes e interesantes que ocurren en la física nuclear. Un asunto en el que trabajé mucho es la multifragmentación nuclear. Es una especie de generalización de la fisión, en que un núcleo se divide en muchos fragmentos. Para eso tiene que chocar con algo que le da mucha energía y se divide en muchos pedazos. Eso tiene varias consecuencias interesantes. Ese proceso depende mucho de la ecuación de estado de la materia nuclear. Es una forma de estudiar las propiedades termodinámicas del núcleo. Es un proceso que difiere de la evaporación, que es cuando uno da la energía y sale una partícula por vez, sino que le da mucha energía y se quiebra, como se quiebra un vaso que cae al piso. Ok. Y bueno, y ese proceso ha sido descrito de muchas maneras. Uno como el choque de asteroides, que son cuerpos frágiles que se rompen en pedazos porque chocan. Lo que nosotros hemos hecho es considerar las fuerzas que aparecen entre los nucleones del núcleo y moderar las propiedades de ese núcleo de forma que dependan de la energía que uno le da. Y con eso conseguimos describir lo que serían cambios de fase en la propiedad de la materia. Conceptos que aparecen normalmente en estudios de la materia, como la espinoidal, que es la región donde se vuelve inestable cuando se dilata la materia nuclear. Comienzan a aparecer burbujas que van creciendo y se eventualmente transforman en fragmentos. Bueno, conseguimos dar una descripción muy interesante de ese fenómeno, y eso creo que posiblemente sea el área en que mayor impacto ha tenido mi investigación. Okay. Y actualmente estamos, como dije, trabajando en colisiones de núcleos livianos, inestables o casi inestables, o sea, con poca energía de ligación, porque tienen mucho interés en la parte energética estelar. Bien, está centrado en esos fenómenos, digamos, ¿no? De nivel estelar, digamos, ¿no? Sí. Las cosas muy grandes y con muchísima energía. Sí,
que no buscan ninguna aplicación tecnológica, sino entender la naturaleza. Claro. Porque después de todo, como leí alguna vez en un libro, nosotros somos cenizas de estrellas. Todos los átomos que componen nuestro cuerpo fueron producidos en estrellas, no en el Big Bang inicial, en que solo había hidrógeno y deuterio quizás, sino en los hornos dentro de las estrellas, a través de los procesos de fusión. Eso sí que es algo sorprendente, ¿no? No, eso es lo que hace emocionante la física nuclear, porque uno entiende mejor el universo, cómo se llega a lo que vemos delante nuestro. Bueno, terminamos con esto, que me parece que es una forma buena de terminar. Raúl, muchas gracias por sumarte a este proyecto.